continuamos entonces con el tema de economía para su bolsillo. Señor Daniel, usted nos estaba explicando cómo ese tema de la crisis de la subprime, la crisis hipotecaria, también había afectado, obviamente, a nivel mundial toda la economía. Y estamos hablando entonces de las inyecciones de capital y de las salidas de capital y cómo eso estaba empezando a afectar la economía mundial y aterrizarlo aquí al país. Como te estaba comentando, cuando estalló la crisis de la subprime, la crisis financiera en Estados Unidos en el 2008, eso se expandió por todo el mundo y tuvo varios efectos sobre estos componentes que llamamos las inyecciones en el flujo del ingreso. Es decir, esos canales por los cuales el Producto Interno Bruto, la riqueza de un país, circula y se dinamiza. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues primero, tenemos el consumo. El consumo viene de los hogares. Sí. Pero cuando estalló la crisis financiera, los hogares estaban muy endeudados y sus deudas se encarecieron, se volvieron más caras. Sí. Como los Parecido hogares... a lo que pasó por aquí en el UPAC. Sí. Pues con otras connotaciones, pero sí, similar en pero es un caso muy parecido. ¿Qué sucedió? Que los hogares no pueden gastar. Entonces, el flujo del ingreso se va a ver afectado negativamente. Si los hogares no nos pueden comprar, ¿las empresas qué? Pues el gasto de las empresas lo llamamos la inversión. No tienen plata. No tienen plata porque las empresas, ¿de dónde obtienen sus recursos? Sobre todo de préstamos. Se financian en el mercado financiero. Pero estamos hablando de una crisis financiera, entonces no hay entidades dispuestas a liberar crédito. Y por eso también esto impacta negativamente el ingreso. Las empresas, primero, a las empresas no les prestan plata. Y segundo, los hogares no están comprando, entonces ellas tampoco quieren arriesgarse a invertir. Si ninguno de estos dos nos ayuda, pues nos queda el resto del mundo. El resto del mundo nos compra las exportaciones, nuestras exportaciones. Pero en el resto del mundo esto mismo está sucediendo. Los hogares y las empresas... Pues si no hay plata para consumir, tampoco va a ser para importar desde el otro lado de la moneda. Así es. Y está viendo lo que vimos hace 8 días, que todos nuestros socios nos están comprando menos, están bajando nuestras compras. A su vez, Colombia está comprándole menos al exterior. También aquí vamos a tener una afectación negativa en la circulación de la riqueza. Por último, si no tenemos a los hogares, tampoco las empresas y tampoco el resto del mundo, pues que gasten los gobiernos. Pero cuando estalló la crisis financiera, uno de los primeros afectados fueron los estados, porque ya de por sí estaban endeudados, pero en medio de una crisis no se podían endeudar más, porque se arriesgaban a que su crédito se volviera muy caro. Sí. Y tenemos lo que se han llamado las políticas de austeridad, y las políticas de austeridad es lo que se ha aplicado, por ejemplo, en Grecia, en España, en Europa, y es recortar el gasto público. Eso no necesariamente es malo, a veces algunos países necesitan hacerlo, pero cuando lo haces en medio de una crisis económica, estás quitándole a la economía tal vez el único canal que le queda para dinamizarse. Bueno, y entonces ahí, bueno, con esos 4 puntos, aparte del tema de la crisis pues, de la subprime, de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, ¿eso es como una consecuencia principal de esa crisis o también hay otras variables, otras afectaciones que jueguen un papel importante dentro de esa falta de dinamización? Muy bien. Tenemos varias causas. Una, la crisis en 2008, Sí. pero no es la única. La segunda también va a ser la desigualdad en el ingreso. ¿Cómo así? Lo voy a explicar. Yo le había dicho que el ahorro es una filtración, porque claro, si usted le dan 100.000 pesos y usted ahí los guarda en su cuenta bancaria, los guarda en un marranito, esa plata ya no está circulando. Sí. Entonces el ahorro es una filtración. Y también sabemos que los ricos ahorran más que los pobres, porque Sí. tienen más dinero. El problema
es cuando hay ciertos ricos, y yo no estoy diciendo que ser rico sea malo, al contrario, aquí nos encanta en Soy Rico, nos gusta mucho la riqueza, Total. pero cuando hay personas que, por ejemplo, estamos diciendo que la mitad de la riqueza mundial está en manos de unos 80 individuos. ¿Cuánto ahorran estos individuos? Muchísimo, demasiado. Cuando usted, es decir, usted solo puede comerse un almuerzo a la vez, solo puede ponerse una camisa a la vez, solo puede viajar a un sitio a la vez. Entonces, cuando usted ya tiene sus primeras 10 mansiones y sus primeros 10 yates, ya gastar no es tan fácil. Sí. Y usted empieza a ahorrar mucho. Y la riqueza no fluye. Entonces, esto yo no me lo estoy inventando. Todos los organismos mundiales dicen que la desigualdad es una amenaza para el crecimiento económico. Claro. Sí, más cuando Sí. está tan parcializada hacia unos individuos que tienen tanto poder adquisitivo Claro. y no la ponen a circular porque finalmente Sí. tampoco les alcanza ni para circular. O sea, tienen tanto dinero que no les da ni para Claro, circular. ya tienen todo lo que quieren. En cambio, si usted le da dinero a un trabajador, generalmente, ¿qué paga con ese dinero? Ya está pone a cir- comprometido. Se pone a circular ahí mismo. Peso que viene, peso que se va. Hasta la prima la tienen comprometida. Claro, ya se sabe qué va a suceder con ese dinero. Y tenemos un tema del cual estuvo hablando el presidente japonés en la última reunión del G7. Y fue el mediocre estado de la economía mundial, pero por la crisis petrolera. Paréntesis ahí porque la verdad no sé qué es el G7, si usted nos ilumina. Sí. El G7 es el nombre que se le da a la reunión de los 7 países más ricos y más importantes del mundo, Ok. entre los cuales están China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, está Canadá, ahí llegué casi que a los 7. Sí, creo que están los 6. Sí, hay 6, me falta uno. Y Japón. Entonces Japón, el presidente japonés mencionó que la economía mundial está en riesgo, pero esta vez no es por los países ricos. Los países ricos vienen muy colgados desde 2008. En este momento lo que estaba haciendo mover la economía mundial eran los países emergentes, los de ingreso medio. Pero como hoy las exportaciones de estos países, que son el petróleo, valen tan poco, ellos tampoco están comprando. Ok. Lo que hace aún más pronunciada la caída del flujo del ingreso. Pero entonces, por ejemplo, para este tema, que yo creo que ya se nos va acabando el segmento, hagamos una conclusión de cuáles son esos impactos ahorita en la economía nacional colombiana. Impactos. Primero, los gobernantes, el sector privado, la sociedad civil tienen que preocuparse por reactivar la demanda. Y reactivar la demanda pasa por darle más poder adquisitivo a los hogares. Es indispensable. Segundo, para las personas, el trabajo es el primero en pagar los platos rotos en una crisis económica. Lo primero que sube es el desempleo y es lo último que baja. Por eso, tomo una lección que nos ha dado Luis Alberto muchas veces en Soy Rico, y es no tener únicamente un ingreso asociado al salario. Es decir, tener otra fuente de ingresos que no dependa de tu trabajo. Definitivamente es casi que una necesidad ahora, ya no es como una elección, hay que tener otra fuente de ingresos aparte de su salario o de su actividad adicional que usted tenga. Es bueno tener otra fuente de ingresos. Daniel, como siempre, un placer tenerlo por acá, lo espero el próximo martes en Economía para su bolsillo. Seguimos Muchas trabajando los gracias. temas. Para ustedes sigan conectados al canal Cosmovisión, recuerden en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram como Soy Rico Comunidad y a través del correo dirección @soyrico.com. Sigan conectados a la programación.